dejaron marca de algo que tuvo que impresionarles muchísimo. Algunas de estas figuras miden 3 metros. Mucho esfuerzo, lugares inaccesibles, lugares seguramente sagrados donde se llevaron ritos que hoy no podemos comprender. Para muchos, repito, la auténtica prueba de que los seres de otro mundo llegaron hasta nuestro propio país. Y aquí tenemos una de esas piezas preciosas, entrañables, de origen incierto, paradero desconocido, y que hemos podido ver. El ídolo de Cambroncino. Encontrado además en un campo donde un agricultor tenía sus colmenas. Lo encontró de pie, Iker, y el hombre, como no sabía lo que era, vio un extraño símbolo, una piedra de 54 centímetros de alto por 20 de ancho. Pues el buen hombre lo que hizo fue cogerla, llevarla a su casa y ponerla en la letrina, como un lugar de decoración. Ahí la hemos visto, además, en una vieja letrina de las Urdes. Exactamente, pudimos verla en casa de este buen señor que la había rescatado. Tan solo quedan 14 estelas han sido descubiertas de este tipo antropomorfas en la zona de las Urdes. Y son muy extrañas, nadie sabe qué identifican, nadie sabe lo que quieren decir estos personajes tan esquemáticos. No saben si son deidades femeninas, masculinas. Dicen que esta, por ejemplo, dicen, por ejemplo, que esta podría ser femenina por los 3 collares seguidos que lleva. Las masculinas se identificarían con una especie de cinturones que llevan más en la cintura. Una diadema ritual, que es como la llaman los arqueólogos, y luego muy esquemático los ojos, la nariz, como si fueran grabadas por un niño. Las manos, las piernas son exactamente iguales. Y luego una cosa, Carmen, que está llamando la atención. Qué profunda tristeza, qué profunda desolación en la cara de un ídolo de unos 6.500 años. La diferencia es que hemos visto piedras en el fondo de cuevas, abrigos en lugares inaccesibles, y ahora tenemos la piedra casi como objeto móvil, como un mobiliario que era transportado. Nadie sabe, es el misterio, seguramente para los arqueólogos, de personas importantísimas de las que ya no queda ni recuerdo, para otros algo mucho más misterioso. Y aquí les presento brevemente una de las piezas arqueológicas más alucinantes de la historia. Está en España y por eso casi nadie la conoce. La Torre de las Almas. En el año de 1970, una vez más, como ha contado antes Carmen, un agricultor, la arqueología a veces aparece por casualidad, encuentra no una, sino una decena de piedras de gran tamaño, como están viendo, labradas en arenisca. En el pueblo de Chinchilla, en Albacete, hablaban de que eran monigotes extraños, pero vean su expresión, por favor. Cuando los expertos llegaron se encontraron con una torre, lo que era una torre inmensa, que había sido derruida y abandonada por algún motivo. Estamos hablando de hace 3.000 años. No hay nada en el mundo, no solo en España, en el mundo, que se parezca a esta representación. Una especie de hombres lagarto, como suena, están comiéndose a seres humanos en una especie de banquete caníbal. Hay quien ha visto aquí también los mismos cráneos con pragmatismo, el mismo ojo almendrado, las mismas bocas que ustedes pueden comparar, pero en un aspecto de ferocidad. Un detalle, el ser de Pozomoro, cogiendo el cuenco de carne cocida de hombres, tiene también, muestra, el signo de los 4 dedos. La han llamado, repito, la Torre de las Almas, y la teoría, también en un lugar sin otro tipo de yacimientos, en una encrucijada en mitad de la nada, es que era un lugar, una torre, donde ocurrían determinadas cosas, donde había determinados y donde las piedras labradas nos mostraban una especie de cómic de la antigüedad. Hay muchas más criaturas monstruosas, unas torres, unas piedras llenas de efigies que dan pavor en mitad del campo de Albacete. ¿Alguien sabe algo de para qué, por qué y por qué allí? Nadie. Para algunos, repito, el retrato de esos seres que pululan por lo más antiguo de nuestra historia. Y aquí volvemos de nuevo a lo profundo de las cuevas de Cantabria, donde hicimos nuestras propias investigaciones, donde descubrimos con las cámaras dibujos que nadie había catalogado y teníamos muchas ganas de encontrarnos frente a estos discos de la pasiega. Unos ovnis para algunos, objetos volantes no identificados, además de los típicos, de los que son con esa forma discoidal, ¿verdad? Incluso con la cúpula que parecen tener y que han sido vistos, observados en innumerables ocasiones a lo largo de los años. En esta cueva, que además tiene muchos metros de largo al entrar, unos 70 metros de largo, hay una zona, de nuevo, que está bastante oculta y que tiene lo que no tienen en el resto de la cueva, que la mayoría son pinturas de bóvidos, de caballos,
Y en este caso lo que nos encontramos son esta especie de objetos volantes junto a unos símbolos muy extraños. Una especie de 11, como si fuera un 8, lo llaman la inscripción. Nadie sabe qué es, aunque han dicho que ahí está la clave de muchas cuevas, que quien logre identificar qué quieren decir esos signos va a tener la clave para descubrir qué hay dentro, por ejemplo, de estos objetos volantes para algunos y para otros, para los prehistoriadores, claviformes, que es así como se llaman. Que significa formas parecidas a un clavo. Exactamente. 25.000 años. 25.000 años, de nuevo, vieron algo porque lo que se representa en las cuevas, esos animales, esas representaciones, incluso antropomorfas, parece que es lo que estaban viendo. Aquí, de nuevo, ¿qué estaban viendo? Y flotando, como en el cielo, en un cielo antiquísimo. Un detalle más, allí hay algunos libros y una simple muestra, Galería de Condenados, que es como, bueno, el final de toda una corriente desde los años 60, ¿verdad? Importantísimos investigadores que buscaban en las cuevas y encontraron en Cantabria, para ellos, la evidencia de discos volantes en la antigüedad. Es muy curioso, Iker, porque además, a mí Michel, por ejemplo, uno de los grandes buscadores, astroarqueólogo, era el que decía que solamente estos discos volantes, como él los llamaba, estaban en la zona de Cantabria y por el sur de Francia. No hay ningún sitio donde se identifiquen estos signos claviformes. Tenían que estar en todas las cuevas, ¿no? Si era una representación pictórica que normalmente hacían los seres prehistóricos, los humanos prehistóricos. Pues en este caso parece que no, que tan solo en esa franja de terreno es donde se identifican esta especie de naves. Pueden hacer la comparativa de algunas de las fotos que ya están viendo, más clásicas de la ufología, verdaderas o no, la forma de disco. Caramba, parece que los amigos de la prehistoria lo habían visto mucho antes, o representaban otra cosa. Bueno, pues todo este recorrido, que es muy breve y muy gráfico, y es solo una muestra de lo mucho que hay en España por descubrir, se va a concentrar ahora, sin duda, en la lápida funeraria más extraña que hemos conocido nunca. Hace casi 15 años, como pasa el tiempo, yo recorrí muchos kilómetros y días para encontrar el misterio de una inscripción ya casi ilegible, donde solo se entiende la palabra luz. Pero recuerden al astronauta de Nazca. El cráneo bombado, los hombros absolutamente inflados como por algún tipo de traje, así lo vieron algunos, y hasta su descubridor hablaba de las botas gruesas y una extraña expresión ingenua. Algunos hablaron de recuerdo remoto, del encuentro con algo inexplicable. Apareció en la tapia de un cementerio, en el Casar de Cáceres. Allí estuvo mucho tiempo, generando la curiosidad. Siglo I. Alguien nos dejó un mensaje y nadie hasta hoy sabe traducirlo. Las palabras del ser extrañísimo, único en el mundo del Casar de Cáceres, siguen siendo ilegibles e indescifrables. Hemos viajado allí, hemos visto el lugar de los hechos, hemos hablado con especialistas y queremos hacerle este pequeño homenaje, como colofón a este recorrido, a una de las piezas de astroarqueología más enigmáticas de todos los tiempos. Ahí está, como si fuese, repito, una especie de memoria de algo que pasó hace muchísimos años. Las salas del Museo Regional de